Buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de Historia de quinto grado. Y el día de hoy les traigo el siguiente tema muy interesante de la restauración de la República. Pero primeramente vamos a ver todo un resumen de lo que hemos visto en esta lección, en este bloque número 2 de historia, porque ya estamos por finalizarlo. Y bueno, el resumen es que primeramente empezamos con el plan de Ayutla, donde se desconocía el gobierno de Santa Anna por medio de las armas. Ya sabemos que el plan de Ayutla, pues ahora sí que pues hizo que desterraran a Santa Anna de México definitivamente. Ignacio Comonfort resulta electo presidente en el periodo liberal. Luego se hace la Constitución de 1857 con las primeras leyes promulgadas, como es la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. En estas tres leyes, pues bueno, vemos algunas reformas muy importantes en donde le quita prácticamente el fuero a la iglesia y a militares, y también expropia propiedades de la propia iglesia. Félix Zuluaga, ¿sí?, conservador, realizó el plan de Tacubaya porque pues desconoció la Constitución, porque pues él era alguien que muy afectado por estas leyes, se le quitaban privilegios. Entonces Juárez queda como presidente, ¿sí?, y gana en 1861 con esto del plan de Tacubaya, la guerra, etcétera. Pues bueno, Juárez al último queda como presidente porque Ignacio Comonfort tuvo que abandonar el país debido al plan de Tacubaya. Entonces Juárez se queda como presidente y ganamos, se ganan los liberales, ganan en 1861 y pues Félix Zuluaga no consiguió lo que quería. Dice, se suspende el pago de las deudas internacionales y Francia, debido a esto, Francia invade a México y establece un imperio con Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Maximiliano perdió apoyo de Francia y de los conservadores por sus ideas liberales. Se refugió en Querétaro, fue derrotado y condenado a muerte y fusilado en 1867. Y bueno, después de lo que fue el segundo imperio de México, vemos la restauración de la República. Y ahora sí, tenemos la restauración de la República como tal tema, que es de la página 61. Y pues bueno, en México, en 1867, México recibía triunfante a Benito Juárez al derrotar al imperio de Maximiliano. Como consecuencia de toda esta guerra, hubo muchos problemas políticos. Un grupo de liberales, fíjense bien, se dividieron en dos los liberales, no estaba de acuerdo con la reelección de Juárez, ¿sí? Juárez restableció el gabinete con civiles, después de haber sido otra vez electo presidente, restableció el gabinete con puros civiles, y esto ocasionó que algunos militares como Porfirio Díaz protestaran. Y no olvidemos este nombre, por Porfirio Díaz, porque en el siguiente bloque vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Porfirio Díaz ante esta acción de Juárez del gabinete con puros civiles. Dice, la carencia de recursos fue uno de los principales problemas donde se enfocaron, ¿verdad?, el gobierno de Juárez. Se enfocó en reorganizar la hacienda pública, pero no pudieron debido a las rebeliones de campesinos por las tierras, las sublevaciones de militares que no estaban de acuerdo con Juárez y la inseguridad que se vivía en los caminos que, bueno, pues por consecuencia estaban a manos de los bandidos. Dice, bueno, vamos a ver quién era Benito Juárez y quién eran los liberales. Benito Juárez fue un liberal, obviamente, y fue un indígena zapoteca nacido en San Pablo de Galatao, Oaxaca. Estudió en el Seminario Católico y el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ustedes dirán, ¿cómo un indígena pudo estudiar el Seminario Católico? Bueno, para esto yo creo que es muy bien sabido que Benito Juárez siempre se le hacen algunos discursos en oratoria a nivel municipal, estatal y nacional. Entonces, estamos próximos a su aniversario de nacimiento de Benito Juárez, que es el 21 de marzo. Y bueno, él fue un niño, fue un pastorcito de chiquillo y pues fue maltratado por su tío. Y bueno, huye hacia donde está su hermana trabajando en una gran casa. Y pues bueno, los que la contrataban, ahora sí que
le dieron estudios a Benito Juárez y pues fue como él pudo haber estudiado el seminario católico. Y bueno, estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de Oaxaca también, de su estado natal. Tenía fuerza política, ¿sí? Bueno, para esto él se casó con Margarita Maza y pues bueno, sus padres, el de Margarita, pues tenían también un poder un político muy impresionante. Entonces fue como Juárez también pudo haber escalado hacia la política y fue como ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que en la Constitución de 1857 se hace una modificación donde el presidente ya no iba a tener vicepresidente, sino que en caso de que falleciera el presidente de la República o no tuviera la facultad para gobernar, bueno, el que ocupara su lugar de manera interina sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso, cuando Ignacio Comonfort huye del país por el plan de Tacubaya, ¿sí? Juárez ocupa la presidencia automáticamente. Entonces ocupó la presidencia de la República en 1858 y durante 14 años fue un líder nacional. Fíjense, 14 años fue presidente de la República, hasta su muerte obviamente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los liberales participaron en la elaboración de leyes y desarrollaron la democracia en el país. Es decir, cuando Juárez estuvo como presidente, fue como los liberales pudieron participar un poco más en la elaboración de la Constitución de 1857. Y bueno, a Benito Juárez lo conocemos por su típica frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, que tanto como personas, como naciones, como entidades, inclusive como empresas, etcétera, el respeto, sí, el respeto que nosotros debemos tener al derecho ajeno, sí, pues vamos a no tener ninguna guerra, a tener la paz, etcétera. Y pues bueno, esto lo decía más que nada por el respeto que nos debían de tener como mexicanos, como un país soberano y ante la invasión francesa. Y bueno, algunos aspectos de la cultura de México: surgieron los primeros libros escolares, o sea, durante el gobierno de Benito Juárez se impulsó la educación. Entonces surgieron los primeros libros escolares y se editaron revistas como el del Renacimiento. Sí, varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia y geografía de México porque pues prácticamente no sabíamos absolutamente nada. Entonces las cosas fueron pasando muy rápido, guerra tras guerra tras guerra, y pues conflicto tras conflicto, y pues no sabíamos el orden de esa historia. Entonces los intelectuales se ocuparon de hacerlo. Sí, obviamente la geografía de México también se vio modificada en cuanto a que perdimos parte del territorio mexicano, como es Texas, Nuevo México y California, y pues algunos otros territorios. Dice: en las letras, el nacionalismo originó la aparición de novelas históricas y narraciones costumbristas. Las narraciones costumbristas eran aquellos textos que nos narraban cuáles eran las costumbres de aquel entonces. Obviamente pues era algo contemporáneo para aquella época. Y bueno, el costumbrismo se manifestó mucho en la pintura. Se fundó la Escuela Nacional y Preparatoria, y con el gobierno de Juárez se puso más atención en la construcción de escuelas en el país, es decir, impulsó la educación, como primeramente lo dije. Se impulsó la investigación científica como la biología, la geología y la medicina. Sí, el gobierno de Juárez apostaba por estas investigaciones y por estos avances. Se construyeron teatros y espacios para espectáculos públicos, es decir, también puso caso en lo que es la diversión y esparcimiento de la población. Y también pues en aquel tiempo estaba muy de moda los palenques para la pelea de gallos y las plazas para corridas de toros, que aunque hoy en día pues es una práctica que no está bien vista, en aquel tiempo pues era una forma de divertirse. Le digo, las ideas cambian, los tiempos cambian, y pues ahorita no pensamos de la misma manera, y pues eso ya no es aceptado. Y bueno, como un dato interesante tenemos que el himno nacional mexicano fue compuesto en 1854. Han pasado muchas décadas, inclusive han pasado más de un siglo y medio aproximadamente,
desde entonces. Por eso algunas palabras te parecerán extrañas. Por ejemplo, osare proviene de la palabra osar, que significa atreverse. Blasones deriva de la palabra blasón, que se refiere a los escudos de armas de una familia o ciudad. Pues bueno, tenemos ahí algunas palabras que no entendemos y que podemos también buscar en el diccionario si te causa un poco más de curiosidad. Ok, y bueno, vamos a lo que es los ejercicios de ahora. Vamos a realizar las siguientes actividades ubicadas en el libro de historia de quinto grado, y en la página 61 tenemos un cuadro donde vienen problemas y medidas. En lo que es la página 61 lo van a responder ustedes en su cuaderno, y en la página 65 viene algunas preguntas en base a las fotografías que vemos ahí. Entonces pues manos a la obra. Yo espero que haya quedado todo muy bien explicado. Te espero la próxima semana en la próxima clase de historia. Hasta pronto. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita, y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.